Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor nuevamente para compartir la palabra de Dios. Les invito, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 al 18, dice así. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey de Siria gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él dijo, no tengas miedo, pero porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Santo Dios, gracias Padre, misericordioso eres tú, Señor. Bendito seas, dador de la vida. Te adoramos en esta noche, Señor. Te agradecemos lo bueno que eres con nosotros, Señor. Gracias por esta palabra hermosa, Señor, porque cada día nos alienta, nos ayuda a crecer espiritualmente, Señor amado. Gracias porque eres bueno, Señor, porque sentimos tu amor en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que bendigas los hogares, Señor, donde tu palabra sea, Señor, escuchada. Y si hay necesidades, súplelas, mi Dios. Si hay enfermos, sánalos. Bendito Dios, te pedimos también, Señor, que bendigas a todos tus hijos donde se encuentren, Señor. Gracias porque estás con nosotros, mi Dios, porque eres bueno y misericordioso. Y que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bien, hermanos, tomen asiento, gracias al Señor. Vamos pues el mensaje, hermanos, que voy a predicarles en esta noche se llama Las dos perspectivas del cristiano. Esta lectura bíblica, hermanos, que hemos leído es un milagro, pues, que hizo Eliseo de los tantos que él hizo. Un milagro asombroso. Cómo Dios puede, hermanos, hablar de distintas maneras, hablar, obrar. Y vemos cómo, hermanos, los sirios siempre habían incursionado, hermanos, a Israel. Siempre incursionaban a las ciudades, quemaban las ciudades, muchos quemaban también la cosecha. Y bueno, hacían tanto daño. Y en esta oportunidad dice que el rey iba a hablar y decía, voy a estar en tal lugar. Y Dios le hablaba a Eliseo y Eliseo le mandaba a decir al rey. Entonces nunca
ya no iban por ese lugar el pueblo de Israel. Y así es que el rey pues se sorprende y dice, bueno, acá tiene que haber un traidor. Y les pregunta cuál de ellos era el que estaba con el rey de Israel. Y bueno, uno de ellos le dice que ninguno de ellos es el que está en contra del rey, sino que hay un profeta Eliseo que él es el que le avisa al rey, porque él sabe lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Y esto, hermanos, es tan hermoso para nosotros, como Dios sabe todo, los pensamientos, escucha lo que hablamos y todo. Y bueno, hermanos, luego el rey pues les dice que busque dónde está este profeta, porque lo quiere pues matar seguramente. Y ya averiguan, está en Dotán, y allí la ciudad amanece rodeada con gente de a caballo, con mucho, porque querían apresar pues al profeta. Pero hermanos, él tenía un criado, ya no era Jesse, se dan cuenta, ya no dice Jesse, ya Jesse pues con Naamán quedó leproso, no da el nombre de este criado y solamente dice el criado. Y este criado se levanta muy temprano y puede ver lo que hay, cómo la ciudad está rodeada, y él tiene temor. Ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. ¿Cómo le diría a Eliseo? Pero Eliseo, hermanos, pues tranquilo, él ora para que Dios le abra los ojos al siervo, y cuando Dios le abre los ojos, inmediatamente un milagro. Acá se producen varios milagros, hermanos. Y él inmediatamente puede ver, hermanos, que no estaban solos, pues que también ellos estaban rodeados, que había carros de fuego, bueno. Entonces, los milagros, hermanos, no quiero hablar en esta noche. Quiero hablar de algo diferente. Vamos a enfocarlo a otras aristas. Muchos hermanos caminamos por vista y no por fe. Nosotros tenemos que caminar por fe, no por vista. El criado estaba caminando por vista, pero Eliseo caminaba por fe. Entonces, hermanos, lo que en esta noche pues quiero compartir con ustedes es que hay dos perspectivas donde podemos, hermanos, ver las cosas. La primera es de abajo, a nuestra altura. Y, hermanos, la segunda es subir al balcón de Dios y de ahí ver todo el panorama, todo el desfile de bendiciones que Dios nos da. Entonces, hermanos, es tan importante que nos demos cuenta de la misericordia de Dios. Que no caminemos por vista, que no seamos como el criado, que él vio las cosas, pero no pensó, Dios me va. Este criado estaba, pues, hermanos, sirviéndole al profeta. Y probablemente ya, ¿cuánto tiempo estaría? Y él vio los milagros que a través de Eliseo Dios había hecho. Sin embargo, él tiene temor, él tiene miedo, se pone, pues, hermano, muy asustado. Y entonces, hermanos, ese temor es el que nosotros no tenemos que tener. Él estaba caminando por vista, no veía más allá. Entonces, es tan importante, hermanos, que nosotros no tengamos temor. El temor, hermanos, es
peor que una enfermedad. El temor es pues tener terror, tener miedo. Es una emoción del ser humano, ¿no? Llega un momento que puedes tener miedo y se puede convertir en terror. Entonces, Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que vivamos pues tranquilos. Entonces, los que estamos viendo las cosas a la altura de nosotros mismos, es cuando tenemos temor por las cosas que ocurren. Pero si nosotros nos subimos al balcón de Dios y miramos desde el cielo, se ve de diferente manera. Este hombre vio de esta forma, pero hermanos, ¿qué hizo Eliseo? Oró para que él viera del balcón de Dios y pudo ver la misericordia y el poder de Dios, viendo pues hermanos todo el ejército que había allí. Entonces hermanos, como les decía, no tenemos que tener temor. El temor esclaviza, el temor nos hace pues que perdamos, hermanos, nosotros las oportunidades que tenemos de hacer muchas cosas para Dios. Entonces, hermanos, tenemos pues que desechar el temor y no mirar de nuestra perspectiva humana, sino mirar desde la perspectiva de Dios. Eso es lo importante, lo que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Nosotros como creyentes, hermanos, tenemos pues que siempre echar fuera ese temor. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Es Cristo, ¿verdad? Entonces eso es tan importante que tomemos en cuenta, que no tengamos temor a las circunstancias. Hay cosas que están presentes, como en esta oportunidad le estaba viendo, y lógicamente tuvo temor, porque estaba viendo, y hay cosas igual, hermanos, que pasamos nosotros los creyentes, y estamos viendo delante de nosotros las circunstancias, pero nos aterramos, tenemos temor, ¿qué va a pasar? Y no pensamos, hermanos, en la segunda perspectiva, que es mirar desde el balcón de Dios y dejar nuestra carga delante de Él, que Él tome el control. Por eso Eliseo pues le dice que ora para que el siervo pueda abrir los ojos y pueda ver. Y es maravilloso, hermanos, cuando nosotros pues, hermanos, podemos ver cómo Dios puede usarnos, cómo Dios puede solucionar nuestros problemas cuando los dejamos, hermanos, cuando pedimos que Él tome el control. Pero muchas veces el temor nos hace olvidar y solamente a nuestra estatura vemos las cosas, no más allá. Y lo que sentí en mi corazón, hermanos, al leer esta porción es que tengamos presente que tenemos que avanzar, no quedarnos al nivel de nosotros, no mirar las cosas al nivel de nosotros, sino mirar siempre más arriba. Porque Dios es el que tiene el control de todo y no preocuparnos, hermanos, porque a veces, ¿qué pasa? Nos entra el desánimo, nos desanimamos y ya no queremos seguir. Bueno, ya me pasó esto y aquí me quedo. Y hay tantas cosas, hermanos, que podemos pues nosotros recordar. Por ejemplo, en la palabra de Dios recordemos a Elías. Después de haber, hermano, pues visto la presencia de Dios en el altar y mató a los profetas de Baal, y después se desanima, le da un desaliento, se va, y bueno, ya conocemos, hermanos, todo lo que pasó. Tuvo temor,
No, bueno, yo solo he quedado, ahora pues Jezabel me va a encontrar a mí, me va a matar porque estaba allí. Y así, hermano, podemos recordar a Adán y Eva. Cuando Dios lo llama y no le contesta. ¿Y qué le dice? Porque tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Le contesta Adán a Dios. Y así, hermanos, podemos ver tantas cosas del temor que siempre tenemos, hermanos, acordándonos también de los espías. Cuando Josué manda a los 2 espías que vayan a la tierra prometida y que ellos pues observen la tierra, observen las construcciones, observen a la gente. Y ellos se demoran 40 días en observar toda la tierra y incluso traen fruto que era un racimo de uvas que lo traían 2. Imagínense cómo sería la producción, cómo sería ese terreno. Era verdaderamente como Dios les había dicho, que fluye leche y miel. Era la tierra que les iba a entregar. Pero ellos, cuando regresan, pues hermanos, solamente 2, Josué y Caleb, son los únicos que hablan bien, pero los otros dicen, no, que sí es buena la tierra, pero las construcciones son bien fortificadas y que no sé cuándo. Pero ¿saben qué? Que ahí esa tierra traga a los hombres. Y bueno, les dicen tantas cosas que los desanima. Y se ponen a llorar que mejor que volvamos a Egipto, que traigamos un capitán para que nos pueda pues llevar nuevamente a Egipto, que mejor vamos. Y bueno, y así, hermanos, se desaniman. ¿Y qué pasa? Dios los castiga. Por eso, hermanos, Dios los castiga, y por eso es que todos los que se quejaron, porque después se enojan pues con Moisés, con Aarón, y quieren apedrearlos, y bueno. Entonces, hermanos, ahí ellos reciben el castigo de Dios de que no iban a entrar en la tierra prometida. Solamente entrarían los de 20 años para abajo, no los de 20 años para arriba. Todos iban a morir en el desierto. ¿Por qué? Por el temor, por el desaliento. Entonces, hermanos, no es bueno tener temor. Cuando muchas veces, hermanos, Dios nos ha dado talentos, a cada uno de nosotros. Y podemos trabajar en la iglesia. El pastor nos dice, ¿puedes hacer esto? Y digo, no, yo no puedo eso. Yo puedo esto, lo que me gusta, pero no lo que el pastor te dice. ¿Por qué? Porque tienes temor. Entonces, ese temor está impidiendo que sirvamos a Dios como debemos, como Él quiere. Porque Dios es el que dirige, pues, hermanos, la obra. El pastor sí, pero nosotros servimos a Dios, no al pastor, sino a Dios. Y Él quiere que le sirvamos y Él sabe en qué área podemos servirle mejor. Y si Él quiere elevarte como lo elevó a Josué. Josué era el siervo de Moisés, pero viene a ser igual que Moisés, el líder. O sea, lo sube de categoría. Entonces no nos quedemos en la categoría, no nos quedemos en la perspectiva, no nos quedemos en esa perspectiva de nosotros, a nuestra estatura, no ver más. Dios ve el potencial que hay dentro de nosotros, pero nosotros muchas veces por el temor que hacemos, perdemos ese potencial que podemos, hermanos, pues, dedicarlo para Dios. Es tan importante, hermanos, que echemos fuera el temor. Hablábamos hace un rato del temor, pero son temores diferentes. Son temores diferentes a lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando de el temor que nos dan las situaciones que se nos presentan cada día. Entonces, tenemos que servir a Dios, hermanos, sin
temor, donde Él quiera que le sirvamos. Yo siempre recuerdo, hermanos, que, bueno, he sido maestra de escuela dominical muchos años, pero un día la pastora me dijo, ¿sabes? Vas a ir a predicar y te vas a ir a una iglesia que era aniversario, que era, no recuerdo, Villa Salvador, no sé, por esos sitios, o Villa María del Trigo, no recuerdo bien. Hermano, yo me quedé fría porque yo era maestra de escuela dominical, bueno, había enseñado, a señoritas, a los adultos, pero ella no, me dijo, vas a ir. Pero no le dije no. Yo me quedé, me decía, pero yo pensaba, pero yo voy a predicar. Yo no sé predicar, nunca he predicado, yo sé enseñar. Pero la pastora me dijo, vas a ir. Y hermanos, y más que era un aniversario. Y bueno, digo, te vas a quedar, no te, porque la escuela dominical en la mañana, en el centro evangelístico, y en la mañana, y me dijo, acabas de almorzar y van a venir a llevarte unos hermanos. Efectivamente, me vinieron a llevar unos hermanos, me llevaron a la iglesia. No rechacé, hermanos. Dios estaba dándome una oportunidad, subiéndome, pues está bien, la enseñanza es buena, pero ya la predicación, ya estás elevando, Dios te está elevando un poquito más. Entonces, hermanos, y gracias a Dios fue una bendición grande. Como si fuera una predicadora, yo prediqué. Entonces, hermanos, es porque en la obediencia, no tuve temor, porque estaba acostumbrada yo a hablar en mi clase. Entonces, hermanos, tenemos que aceptar cuando es la voluntad de Dios. Porque uno siente, uno sabe si es la voluntad de Dios o no. No disminuirnos, no decir no puedo. No podemos, hermanos, quedarnos en esa perspectiva humana de ver a nuestro nivel, sino siempre, hermanos, avanzar a la segunda perspectiva, que es la perspectiva de Dios, y de ahí es donde tenemos que ver. No rechacemos, hermanos, cuando a través de Dios puede el pastor sentir o la pastora que hagas algo y rechazar. Pedir, hermanos, a Dios que te ayude. Si es la oportunidad que tú me estás dando, pues lo voy a hacer. Y como les cuento de esto, pasó, hermanos, creo que al siguiente año, no recuerdo, y ahora otro día, igual, la pastora me dice, ¿sabes qué? Te vas a ir a Trujillo. Y me llevaron. Pero yo fui como ponente nada más, no fui a predicar, sino como por mi carrera. Entonces, hermanos, cuando llegué a ser el último día en un congreso a nivel nacional, había cualquier cantidad de gente. Y total, que la pastora me dice, ¿sabes? Tú vas a cerrar el congreso, tú vas a predicar, tú vas a cerrar el congreso, y yo porque tengo que viajar a Lima. Pastora, pero yo voy a cerrar el congreso. Sí. Y hermanos, yo recuerdo que esa noche no dormí, me puse en vigilia, a orar toda la noche, porque yo decía, Señor, tú me das tu oportunidad, también me vas a dar la palabra. Y para esto el Señor me había dado un mensaje hacía tiempo que me dijo que prepare un mensaje. Y todavía yo le dije a Dios, pero ¿para qué si yo no soy pastora? Miren, hermanos, cómo somos, desobedientes. Y lo hice, hermano, y yo me acordé de ese mensaje. Y Dios me hizo acordar porque hacía tiempo que lo había hecho. Y fue también, hermano, de mucha bendición. Entonces, tenemos, hermanos, que ser obedientes. No miremos nuestro nivel. Ahí no vamos a alcanzar nada, hermanos. Nada vamos a alcanzar. Tenemos que avanzar a la perspectiva de Dios. Y vamos a ser más que vencedores. ¿Cuántas cosas, hermanos, podemos, pues, hablar sobre cuando nosotros no aceptamos muchas cosas? Entonces,
el temor nos hace llegar al fracaso. Fracasamos porque tenemos temor. También, hermanos, el temor, pues, también el temor paraliza nuestro potencial. Porque si bien es cierto, Dios está viendo que tenemos un potencial dentro de nosotros para hacer algo más de lo que estamos haciendo, pero estamos paralizándolo por el temor. No voy a poder, no voy a poder. Y nos quedamos allí. Y entonces, hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que ser obedientes al llamado de Dios a donde Él nos llame. Y qué mejor, hermanos, que nos dé, pues, otra oportunidad de poder avanzar en nuestra carrera cristiana. No quedarnos ahí. A mí me gusta enseñar, pero Dios no quería que me quede allí. Él quería darme otra oportunidad, subirme un poquito. Entonces, hermanos, es maravilloso cuando somos obedientes a la voz de Dios. Y no importa que nos sintamos impotentes, que no podemos, pero es que nosotros no podemos. Pero Dios, que está viendo nuestro potencial, dice: sí puedes. Y lo vamos y lo hacemos, y es de bendición, porque es Dios quien puso en el corazón del pastor o de la persona que te está invitando para que lo hagas. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros, pues, seamos obedientes y no dejemos, pues, de que el temor nos paralice, nos deje quietas, que no avancemos, sino tenemos, hermanos, que avanzar nuestra carrera cristiana. Tenemos que ver, abrir nuestros ojos, pedir a Dios que abra nuestros ojos como abrió al criado, para que pudiera ver quién está a nuestro lado. Nosotros, hermanos, tenemos un Dios todopoderoso. Si pasamos al área ya, hermanos, del balcón de Dios, ¿qué vamos a encontrar, hermanos? ¿Qué vamos a ver de ese balcón de Dios? El balcón está allá arriba, hermanos, en el cielo. Y ahí vamos a poder disfrutar, hermanos, de ver las bendiciones de Dios. A nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestra familia, cómo Dios bendice, cómo Dios levanta, cómo Dios nos sustenta, cómo Dios nos viste. Cómo ver, hermanos, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, ver la misericordia de Dios, ver, hermanos, cómo nos provee el Señor, cómo provee, cómo sana. Y hermanos, si podemos ver maravillas, hermanos, maravillas en ese balcón, porque es Dios, hermanos, el que está allí. Y a través de Él podemos ver tantas cosas, tantas maravillas que hay, hermanos, pastores que por ejemplo, hermano, el hermano Billy Graham tiene sus libros y siempre hay testimonios y son maravillosos. Yo me encanta, hermanos, leer porque te nutres, aumenta tu fe. Entonces, hermanos, los testimonios que escuchamos, lo que recibimos nosotros mismos, cuando Dios, hermanos, te bendice, nos bendice, nos da tantas cosas que a veces ni esperamos, hermanos. Yo siempre digo, Dios nos sorprende con regalos que no esperamos. Entonces es importante, hermanos, siempre pasarnos de la primera perspectiva, que es al nivel de nosotros mismos, a la segunda perspectiva, que es el balcón de Dios. De allí vamos a mirar, hermanos, todas las maravillas. Leía había, dice, en una iglesia, unos hermanos que tenían
una cuenta que pagar. Y dice que no tenían, estaban preocupados porque era fuertecita la cuenta, pero no decían a nadie. No sé por qué circunstancia no decían a nadie, solamente ellos oraban. Y así, hermanos, dice que ya se acercaba el día que tenían que cancelar esa deuda, y una llamada telefónica, era un gerente de una empresa, y les dice, ¿saben qué? He sentido donarles un cheque por tal cantidad. Hermanos, era exactamente la cantidad que ellos necesitaban. Hermanos, no es estar viendo las maravillas del balcón de Dios, aleluya. Hermanos, es maravilloso cuando confiamos en Dios, cuando aprendemos, hermanos, quién es Dios, cuando tenemos ese conocimiento de que Dios es todopoderoso, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos ama, de que Dios escucha, hermanos, nuestras oraciones, cuando lo hacemos con fe, porque muchas veces oramos y bueno, nuestra oración se queda en las paredes, pero cuando oramos de corazón, esas oraciones llegan al trono de la gracia y Dios responde. Y así, hermanos, cuántas historias que hay de testimonios. Una ancianita que dice que ella vivía detrás de un cerro y ella era anciana, y para ir a la iglesia o para hacer sus compras tenía que dar toda la vuelta al cerro. Y dice que ella en la iglesia decía, yo sé que el Señor me va a sacar este cerro de acá y yo voy a poder cruzar de mi casa y llegar más cerca a la iglesia. Y así, hermanos, pasaron los años y no había nada, y ya pues los hermanos la miraban nomás. Pero un día vinieron los ¿cómo se llaman? Los que miden, los... Topógrafo. ¿Perdón? ¿Topógrafo? Sí, los topógrafos vinieron a medida y le dijeron a la señora que iban a hacer por ahí una carretera y que ese cerro iban a volar. Y lo hicieron, y la señora fue a dar testimonio a la viejita. Yo les decía, y dio su testimonio y todavía su exhortación, diciendo pues de que no creían, que se burlaban de ella, pero que ese es el Dios que ella servía. Qué precioso, hermanos, cuando se puede dar ese testimonio de que servimos a un Dios que nos escucha, un Dios que nos regala. A veces anhelamos algo y no lo pedimos, solo es dentro de nuestro corazón, pero Dios lo hace realidad, porque de pronto lo recibes. Hermanos, es tan maravilloso, hermanos, cuando subimos a ese balcón de Dios y vemos la misericordia de Dios, hermanos, la misericordia de Dios que es tan grande, hermanos. La gracia de Dios, ese amor de Dios, ese regalo de su gracia, ese amor tan grande que tiene para nosotros. Tenemos que salir, hermanos. No dejemos, hermanos, que el temor pues impida que ese potencial se haga realidad, hermanos. Porque hay un potencial dentro de nosotros, en cualquier área de nuestra vida, y Dios quiere usarlo. Pero por temor muchas veces perdemos la oportunidad. Hay que, hermanos, ser valientes. Ser valientes y aceptar sin temor, hermanos, lo que Dios nos da, lo que Dios quiere que hagamos. Así que es importante, hermanos, cambiar de perspectiva. Son dos perspectivas que le estamos presentando en esta noche.
Elijan la que a ustedes les parezca mejor, pero les aconsejo que hay que dejar la que está, hermanos, a nuestro nivel, a nuestra medida. No podemos ver hasta allí nomás, nada más. Pero la perspectiva de Dios, hermanos, está más arriba. Y Dios es bueno y misericordioso, Dios nos ama y quiere, hermanos, que no nos quedemos allí, hermanos, sino que avancemos en nuestra vida, que avancemos, no importa la edad que tengamos, hermanos, si tenemos fuerza, si todavía nuestra mente está lúcida, podemos seguir trabajando para el Señor. Así que, queridos hermanos, es tiempo pues de cambiar. Elijamos la mejor perspectiva, que es la que ver del balcón de Dios y ver todas las maravillas. ¿Cuántas? Con la última que les voy a enseñar, les voy a contar, perdón. Había la pastora, una pastora que conocí en Mar del Plata, ella me contaba, un día me invitó a subir a su carrito, tenía un carrito. Y me dice, le invito, pastora, bueno, me llevó en su carro. Y hermanos, ella me cuenta y me dice, ¿sabe, hermano? Este carro que usted está, este carrito, yo venía orando. Y yo declaraba en la iglesia, ella era la esposa del pastor de la iglesia donde yo estaba congregando. Y me dice, yo del púlpito, decía, hermanos, veo en la puerta mi carro rojo. Era un carrito rojo que ella quería. Y dice que siempre que ella subía al púlpito decía, hermano, y era una iglesia grande y tenía, como la iglesia católica que tiene su ¿cómo se llama? Una puerta que tienen... Biombo. No era biombo, era una puerta, pero que la abrían por los costados. Y a veces la abrían todas. Entonces, ella decía, hermanos, ya está más cerca mi carro, lo veo más cerca. Y así ella siempre daba testimonio de que veía su carro. Y un día dice que un diácono se acercó y le dijo, pastora, usted está quedando mal. Porque usted diciendo que ve su carro, nadie vemos su carro. Usted dice que lo ve en la puerta y nosotros no lo vemos en la puerta. Así que, pastora, tiene que cambiar porque está dando mal testimonio. Usted es la esposa del pastor. Y ella le dijo, no, ustedes no verán. La pastora le dijo, ustedes no verán mi carro, pero yo sí lo veo. Entonces, porque yo no veo mi carro, es que yo les digo que lo veo. ¿Qué es la fe? ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, hermano, la convicción de lo que no se ve era la parte, su fe y la convicción de lo que no se ve. Ella tenía la convicción que ahí estaba su carro. Entonces, hermanos, dice que fue buen tiempo y ella tenía familia en Estados Unidos. Un día llegó su familia y le dijo, ¿sabes, Mirta? Prepárate porque he venido a comprarte un carro. Así que ahora vamos a salir. Amén. Bueno, pues la hermana agradeció a Dios y le dijo, claro, sí. Ya lo tengo elegido, el color, todo, y sé dónde está. Que la llevó donde ella había visto su carro, donde el color y todo, la marca, todo sabía. Y entonces me dice, y este es el carrito porque yo oraba. Hermanos, ese es estar en el balcón de Dios, aleluya. Es ver la misericordia de Dios, es ver los regalos que nos hace Dios, es ver el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Queridos hermanos, elijan la perspectiva que mejor quieran. Como les decía, ya saben, hermanos, cuál puede ser. Vivamos cada día, hermanos, pendientes mirando desde ese balcón la misericordia de Dios, el amor de Dios.
porque Dios es bueno y nos ama. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.